Hola a todos. Vamos a explicar de una manera directa sobre el Excel cómo determinaríamos la constante crioscópica, por ejemplo, del benceno, si hemos preparado varias disoluciones de benceno y acetona, de la cual conocemos su masa molar, y hemos medido experimentalmente la temperatura de congelación de estas mezclas. Además, también nos dan la temperatura, porque lo hemos hecho a lo mejor en un experimento anterior, la temperatura de congelación del benceno puro. Bien, aquí tenemos la ecuación que estamos utilizando en las prácticas de laboratorio para este tipo de cálculo, que es la ecuación correspondiente al descenso crioscópico. Primero lo que vamos a hacer va a ser calcular delta ET, el descenso crioscópico en valor absoluto. Vamos a ponerlo aquí, delta T. Hay que poner los signos de valor absoluto. Para ello podemos utilizar insertar. Y aquí, que lo tenemos por aquí, aparecen los símbolos, símbolo, y tenemos aquí todo lo que queramos poner. Entonces voy a poner estas barritas, le daré dos veces, después en este lado le pongo otra vez dos barritas y ya tengo puesto el símbolo de absoluto. Bien, a continuación vamos a hacer el cálculo será igual a el valor absoluto de ¿qué? Será la temperatura de congelación de mi disolución menos la temperatura de congelación del del benceno puro, que la tenemos aquí. Voy a ponerle signos dólar para que cuando haga correr, cuando uno usa una constante y no quiere que después cuando hacemos correr la columna cambie, pues se pone esto. Ahora os veréis qué significa esto. Le damos aquí y ya tenemos el delta T 4,3 menos 5,4,9. Si ahora yo estiro por aquí, tendremos todos. Si toco aquí, fijaros que me aparece E3. Si no hubiera puesto los dólares, hubiese ido corriendo también. Al poner el dólar se queda fijo. Aquí es D12, que es esta de aquí. Aquí es D11, que es esta de aquí. El dólar me ha servido para mantener fijo ese valor. Bueno, pues ya tenemos el delta T. Ahora vamos a calcular M asterisco. Bueno, M asterisco será igual a los gramos de soluto, que es la acetona, dividido por ¿qué? Dividido, vamos a abrir paréntesis, los kilogramos de disolvente, que sería los gramos de esto, de benceno, dividido por 1000. Cierro paréntesis. Y esto es el valor de este. Para los demás, pues, perdón, estiro de aquí y me repite el cálculo. Bueno, ya sabemos delta T y M asterisco. Sabemos esto que es delta T y M asterisco. Ahora lo que vamos a hacer es la representación de gráfica. Vamos a representar esto frente a M asterisco. Para ello me separo un poco de la tabla porque si no, recordad que Excel automáticamente elige qué es la X y la Y y a veces no hace lo que debe hacer. Entonces ahora voy a decir insertar. Ya lo tenía. Entonces selecciono aquí dispersión. Tengo esto de aquí, la gráfica, voy a hacer un poquito más grande. Ahora voy a seleccionar los datos que quiero representar con el botón derecho, aprieto y me sale, a ver, busquemos por aquí, seleccionar datos. Bueno, voy a mover un poquito esto para que me permita trabajar. Y voy a decir, voy a añadir a ese papel que ha salido nuevo, esa gráfica nueva, un conjunto nuevo de datos. Entonces aprieto ahí más, será la serie 1, en este caso solo vamos a tener una gráfica, o sea que damos valores de X, apretamos aquí, nos venimos, ¿cuál va a ser la X? M asterisco, pues selecciono M asterisco. ¿Cuál va a ser el valor de Y? Delta T, pues delta T. Cierro y voy a aceptar y fijaros, ya me salen los puntos. Bueno, vamos a arreglar esto un poquito. El título gráfico podemos poner cálculo
de KC. Podemos poner eso o por lo que queráis. Vamos a poner aquí, seleccionamos aquí, agregar elemento del gráfico. Bueno, pues vamos a poner título de los ejes horizontal primario, era M asterisco, perdonad, a ver, vamos a hacerlo bien, M asterisco, y hay que poner las unidades que tiene esto, o sea, gramos partido por kilogramo de disolvente. Por otro lado, aquí vamos a poner la siguiente, que sería ejes. Aquí pondríamos el título del vertical principal. Bueno, aquí hemos puesto delta ET. Entonces, voy a aprovechar a ver si puedo hacer esto, de coger aquí, hacer un copy. No lo sé si voy a poder, esto no lo he hecho nunca. Un paste, perfecto. Así ya no tengo que estar dando valores, buscando el insert path. Bueno, pues y aquí, bueno, delta T, entonces aquí sí que hay que poner las unidades de nuevo, que son grados centígrados. Bueno, ya tenemos la gráfica, cálculo de C, todo organizado. Podemos quitar, añadir cosas, por ejemplo, voy a quitar las líneas estas, que a veces no me gustan. Dejamos una gráfica más limpia, pero no hay los marcadores aquí abajo. Si le doy dos veces ahí me sale esto, y entonces me sale, que aparezcan marcas de graduación. Pues que aparezca la principal hacia el exterior, una marquita, y hacia el exterior también la secundaria. ¿Veis? Ahora ya aparecen ahí. Aquí voy a cambiar esto también. Marcas de graduación, exterior, exterior. Bueno, entonces ya tenemos la cosa más o menos definida. Cierro esto. Bueno, ahora lo que me interesa es añadir la recta de regresión para saber cuál es la ecuación. Entonces, con el botón derecho sobre el punto me sale este cartelito, entonces digo agregar línea de tendencia, me sale esta cosa. Bien, podemos elegir lineal, pues va a ser lineal nuestro ajuste, es un ajuste lineal. Y entonces aquí lo que es importante hoy es señalar intersección, porque queremos que cruce, porque nuestra ecuación no tenía ordenada en el origen, después volvemos y veremos la ecuación. Después queremos que la enseñe el resultado en la gráfica y que me dé el valor de R cuadrado. Cierro. Y ya tengo aquí, en letra muy pequeñita, que vamos a aumentar un poco. Bueno, vamos a hacer el valor de... Vamos a aumentar el tamaño de las letras, porque si no, aquí vamos a ir a inicio. Y aquí podemos poner que esto sea 12. Y esto de aquí podemos poner lo que sea 14. El caso es que es importante que se vean las cosas, porque si no, en una gráfica que no se pueden ver las cosas, esto 12, no, 14 habíamos dicho las etiquetas, pues 14, por ejemplo, esto 12. Y esta de aquí, como lo que vamos a hacer también es aumentar, porque el coeficiente de correlación me sale 1, y en fin, no sé si realmente es 1 o es porque no ha puesto cifras decimales suficientes. Entonces vamos a modificar el número de cifras decimales, seleccionaremos esto. Bueno, no es necesario seleccionar, simplemente el botón derecho sobre eso dice formato de etiqueta de línea de tendencia. Entonces me aparece el número y voy a indicar que es un número y vamos a ponerle 6 cifras decimales. Cerramos. ¿Veis? No era 1. Claro, el coeficiente de correlación es muy bueno, pero no es 1. Entonces hay que tenerlo claro. Después solo vamos a aumentar el número en tamaño. Como es una cosa importante, vamos a poner 18. Y ahí vemos bien la ecuación. El cálculo de C también lo vamos a poner grande, 18. Tal vez aquí me he pasado. Pues vamos a poner 16, que así queda más proporcionado todo. Bueno, pues ya tenemos nuestra gráfica hecha. Ahora lo importante es el cálculo. Claro, todo esto lo hemos hecho para hacer el cálculo. Esta, el 0,08, que es la pendiente de esta recta. Pero hemos dicho que nuestra
Según el modelo que tenemos, el descenso crioscópico es proporcional al m esférico a través de esta constante. Esto es la ecuación de una recta sin ordenar en el origen. Esto es la y, hemos dicho, y esto es la x, con lo cual la pendiente es kc patio por m2. Por tanto, kc patio por m2 tiene que ser igual a 0,087782. Como la masa molar de la acetona la conocemos, pues podemos determinar K sub C. Pues vamos a hacerlo ya directamente. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner aquí que lo que vamos a calcular es Kc. Y Kc va a ser igual a ¿qué? Kc será, esto pasaría esto de aquí va a ser igual a 0,08, luego Kc va a ser igual a 0,08 por M2. Vamos a hacerlo. 0,0877882, que es la pendiente de mi recta, multiplicado por la masa molar de la acetona, que es esta de aquí. Y el valor que me da de la constante es este. La K sub C de la constante quiroscópica del benceno va a ser 5,098, lo podemos redondear en 5,1, recorrer las unidades, Kelvin kilogramo mol. Y con esto damos por acabado la explicación.